Nos encontramos en la Sierra de Aralar, 208 kilómetros cuadrados de una majestuosa tierra de testimonios ocultos. Debajo de esta pared, del monte Alleco de Lizarrusti, se encuentra un yacimiento prehistórico muy particular. La razón por la que estamos aquí es la investigación de esta cueva que se llama Allekoaitzeko Kobaundie, ¿no? La cueva grande de Alleco. En el año 73, miembros de la Sociedad Udaberri de Txarri Aranaz de Navarra encuentran unos restos en la cueva que son de pantera y de capra pirenaica y se lo notifican a Barandiarán, también sacerdote de Ataun, que era el más conocido dentro de la etnografía vasca y también como prehistoriador. Y yo estuve el año 75 en la cueva. El 24 del 8 del 75 llegamos a la cueva, miembros de Aranzai y colaboradores. Lo que más me ha gustado y más me ha impresionado de esta expedición ha sido ver cómo miembros de esta expedición retroceden 40-50 años en una cueva que ellos estuvieron y sabían que hubo una excavación anterior y han vuelto después de 40 o 50 años y verles con la ilusión que estaban trabajando y han retomado algo que tenían pendiente y nos han metido en esta historia, en esta excavación arqueológica. ¿Hoy qué día es? Hoy 24. Hoy, 24 de agosto de 2018, nos encontramos en la cueva de Allekoaitza. Soy Aseriz Aguirre y Perfecto, empezamos otra vez. Sí. Allekoaitze. Me he ido improvisando. Bueno, ya hemos quitado todos los cantos rodados que estaban aquí y ahora vamos a recoger los restos óseos que están en superficie y que están muy deteriorados. Y ahora viene esto. Esto es un dibujo que he hecho ayer mismo. Imaginemos que esta es la escala nuestra, por encima del camino, casi nadie se da cuenta que a 5 metros, los que sean, está la entrada a la cueva, que si entras es descendente, que tenemos esta especie de pozo aquí, y que cuando bajas este pozo, son 8 así de profundidad, tú ves las paredes, el corte del sedimento, que es más complicado de lo que yo aquí lo he dibujado, pero que es perfecto. En lo que es una sedimentación de limos, arcillas, materiales que están ahí desde la última glaciación seguro. Y lo que tenemos que aclarar es, si todo esto está muy homogéneo, porque los restos humanos están aquí, para entendernos, ¿no? ¿Cuánto de este sedimento es fértil? ¿Y qué grosor tiene? Bueno, vamos a ver, estamos aquí excavando en la cueva. Mal, empezamos otra vez. Soy fulano de tal. Ah, ok. No, es que si no seguís el guión, no. Venga, va. Empezamos. Las mejores cuevas con yacimiento prehistórico son aquellas que son descendentes hacia adentro. ¿Perdón? Que son descendentes hacia adentro. Si la cueva es horizontal o es ascendente, cualquier cosa que se deposita adentro termina casi saliendo fuera y cayendo por la ladera y se pierde. Pero cuando la cueva es descendente, los mejores yacimientos son descendentes, porque lo que ha caído dentro no ha salido, está ahí. Nosotros tenemos que intentar ver si encontramos puntas de flecha, cerámicas o cuentas de botones de la época calcolítica. Entonces, dentro de todas las que hay más, yo creo que potencialmente esa es la más interesante. ¿Alguna pregunta? ¿A qué hora se come? Para mí ha sido una vuelta, un retorno a una época anterior de mi vida como arqueólogo,
porque hacía tiempo que no excavaba época tan antigua. Hola, soy Nicole Lambacher, soy antropóloga física y... Paramos, empezamos otra vez. No vale. Tienes que decir que estamos en la Colla Colcheco. ¿No lo he dicho? ¿No lo he dicho? En esta segunda vez me parece que no. Lo escucha, Rafa. Carbonato, paquete arcilloso y arena. Y está debajo del paquete, está encima del arcilloso. Exacto. Pues uno para... Luego ya haremos la descripción de eso. No vale nada, ¿no? No. Ahora hay una cosa, ¿eh? Ellos dicen a 40 centímetros, ¿eh? Del suelo. O sea que aquí hay que bajar. Y si es así en barro, no vamos mal, ¿eh? Se nos acababa el tiempo. El tercer día de búsqueda solamente encontramos pequeños indicios de los enterramientos prehistóricos. Oye, ¿eso qué os parece? Siles. ¿Eh? Siles. Una pieza de siles. La primera que se encuentra. Es una lasca de siles. Una lasca. O sea, no tiene nada que ver con las rocas que tenemos aquí, que es caliza, sino que esto está traído adrede. Mira, pues es la primera. Que había huesos humanos, lo sabíamos. Fauna también. ¿Y cuando excavó Barandera no salía nada de...? No. Hemos encontrado varias piezas de siles, en concreto 3. Las piezas de siles en este caso no están apenas talladas, son simplemente restos de talla, están hechos en lámina, son de materiales diferentes, hay un gris, hay un negro, y en realidad es muy fácil porque el siles tiene un sonido metálico, es muy fácil de distinguir. ¿Dónde ha salido? Ha salido de la capa 2, más o menos en el medio, Sí. en el barro. En el barro marrón metido en ese, el ¿no? barro. Sí, en el barro. Debajo del carbonato. Bien, Sí. pues... Lo que me ha gustado además de esta experiencia era que estaba la primera vez en una cueva. O sea, no hay cobertura en toda el área. ¿Qué es el arcillo? ¿Qué es la pastilla? Durante la excavación nos concentramos en buscar 3 catas, continuando el trabajo realizado por Barandiarán en el año 73. Y el último día decidimos explorar la cornisa de la pared sobre el pozo, a la cual llamamos Zona 4. No me da una hernia de espalda aquí. Estamos en la cornisa, por encima del suelo natural de la cueva, donde hemos encontrado algunos restos humanos y también unas lascas de siles. Podemos estar a unos 4 metros por encima, en estas cornisas laterales, como digo, está aquí la grieta con un pozo hacia abajo, en el que se pueden bajar quizás 8 metros o así aproximadamente, y la galería continúa por la diaclasa, por la grieta, hacia el fondo. La distancia hasta la boca puede ser de unos 14 metros, 14 metros aproximadamente en el punto en el que está Asier, y ahí en la cornisa vamos a proceder a recoger una serie de huesos, algunos de ellos son humanos. Asier, has visto una rótula ahí, ¿no? Aquí. ¿Es esa? Sí. Hemos encontrado partes de todo el esqueleto. Hemos encontrado restos del cráneo, como en este caso, son pequeños fragmentos que además no son pegables entre sí porque corresponden a varios individuos. Hemos encontrado parte de lo que es la cintura escapular, que en este caso es una clavícula, que sería este hueso de aquí. Se trataría de una clavícula izquierda de este lado, correspondería a este lado. También hemos encontrado restos de lo que es el antebrazo. Esto sería un cúbito del lado derecho, es decir, como este hueso se colocaría aquí y aquí tenemos 2, por lo tanto nos está dando idea de que por lo menos tenemos 2 individuos distintos. Hay restos también de la columna vertebral. Y quizás no sea raro que alguno de los enterramientos se haya producido, como solía ser normal en las cuevas sepulcrales, buscando el interior de la cueva. Tampoco se profundizaba tantísimo, pero sí aprovechándose de las cornisas laterales, donde se conseguía una cierta protección de los restos humanos, que se querían dejar intencionadamente en un lugar donde no llegaran las alimañas y donde quedaran más o menos protegidos. También hemos encontrado restos de los dientes. En este caso es un maxilar, una zona del mentón, esta parte de aquí, que tiene todavía en el alvéolo uno de los dientes, en este caso un incisivo. Y también hay otras piezas dentarias sueltas, como son incisivos, un canino y premolares y un molar. Un diente humano, sí. Un incisivo, sí, sí. Está bien adiestrado porque según encuentra alguna evidencia, entonces me la enseña.
si a esto añadimos como parte del equipo a la gente que vemos aquí, ahí vemos a Rafa, el fotógrafo experto en espeleología, con años de tradición. Más atrás se le ve a Lourdes Serrasti. Continúa el equipo europeo con Nicole y Alex. Y más atrás, un poco dirigiendo todo, se ve a Sebas. Volva, Q-Vol-Q, Anse-Q o Ambol. Estas son las reglas mnemotécnicas para las fórmulas de la electricidad. Las estudiamos en el bachillerato cuando tenía aquella misma edad con la cual exploraba estas cuevas. Si ibas al examen final recordando An, Volva, Q, Vol-Q, Anse-Q o Ambol, sacabas todos los ejercicios del examen final sin ninguna dificultad. Se me quedó tan incrustado en el cerebro que casi 40 y tantos años más tarde soy capaz de repetirlo en la profundidad de esta caverna con unos restos esqueléticos humanos que son de hace unos 4.000 años. Que por supuesto desconocían esas fórmulas. No había electricidad, ya lo ha dicho Rafa. Hoy día podemos colocar unas luces. Nosotros en su momento nos iluminamos aquí con carburo de calcio, con unas lámparas, veías justamente lo que tenías delante, pero te perdías los márgenes y sin embargo la luz de LED te permite iluminarlo todo. Y por eso es mucho más cómodo hacer la excavación, porque de otro modo, entre barro, humedad, agua, si encima ves poco, a veces se hace muy incómodo. Con todo, es una incomodidad. Cualquiera no está aquí todo el día metido en la cueva con esta humedad, manchándose de barro, disfrutando al mismo tiempo, ¿no? Habría mucha gente que esto ni siquiera lo podría comprender. Pero estamos ante un yacimiento prehistórico, donde ya los pastores habían logrado hacerse con los terrenos, explorar las cavernas, enterrar sus muertos, habían domesticado los animales. Nos podemos imaginar hace 4.000 y pico años a gente moviéndose por estos bosques, aprovechando los recursos y enterrando a sus muertos en esta caverna. Después taparían parte de la boca con el fin de evitar que entraran muchas alimañas. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, pues la cueva sufre alteraciones. Sabemos que ha sido aprovechada por otros pastores en época moderna y en el fondo no es raro que en una caverna de ese tipo, con una entrada así, en un lugar tan interesante desde el punto de vista de la explotación medioambiental, pues haya existido un uso por los seres humanos hasta épocas prácticamente recientes.